Saludos. En esta primera parte del video voy a enseñar acerca de qué es un sitio web, cómo planificarlo, cómo estructurar la información que lo compone y por qué es tan importante tener o contar con un sitio web hoy en día. Para empezar, un sitio web es un espacio virtual en Internet donde se comparte todo tipo de información que puede ser accedida en cualquier parte del mundo a través de un computador o dispositivo móvil alojado en Internet. Existen diferentes tipos de sitio web. Podemos encontrar blogs, foros o sitios dedicados a empresas u organizaciones. Pero ¿por qué crear un sitio web? Existen muchas las razones para la creación de un sitio web, pues este medio permite de manera rápida y sencilla comunicarnos con el resto del mundo, brindándoles la oportunidad a las empresas de dar a conocer sus productos y servicios, mejorando así las ventas de este. También permite a las personas compartir sus conocimientos o gustos a través de sitios como blogs o foros. ¿Cómo se debe planificar y diseñar un sitio web? A la hora de realizar este proceso puede resultar ser una experiencia bastante frustrante debido a la poca seguridad del conocimiento que se tiene para realizar dicha labor. Pero este paso es muy importante realizarlo, pues nos evita disgustos futuros por una mala organización. Como primera medida, se deben trazar todas las ideas en borrador, tomarse el tiempo adecuado, evitando el afán, tratar en trazar un plan de acción donde se pauten todas las actividades marcando los objetivos principales y secundarios. Existen unas diferentes etapas de las cuales debemos seguir para realizar la debida planificación del sitio web. La primera etapa es la delimitación del tema. En esta etapa vamos a definir qué información vamos a tratar en el sitio web, cuál es la temática a seguir y qué temática es mejor evitar. También se definen los objetivos principales y secundarios del sitio web y el tipo de audiencia al cual nosotros queremos brindarle la información. Pues esto es necesario puesto que no toda la audiencia es la misma. Hay una gran diferencia en brindar información a un niño de 6 años que a un adulto. Una vez definido esto, procedemos a la etapa de recolección de información. En esta etapa es necesario contar con un buen equipo de trabajo para generar o buscar la información que se va a alojar en el sitio web y también validarla. Una vez hecho esto, procedemos a la etapa de agregación y descripción. En esta etapa vamos a clasificar de manera apropiada la información, haciendo un balance entre lo lineal y lo jerárquico, pues alguna información será como un libro en la cual tendrá una secuencia para acceder y otra información serán diferentes trozos o procesos que dependerán unos con otros. Una vez definido esto, procedemos a la etapa de estructuración. En este punto se van a mirar las diferentes páginas y se van a trazar diferentes ayudas de navegación, diseñando de esta forma la jerarquía que se va a emplear en el sitio web. Una vez realizado esto, procedemos a la etapa de metáfora. En este proceso se deja claro qué tipo de páginas van a estar alojadas en diferentes partes del sitio web. En este proceso hay que ser bastante cuidadosos, ya que aquí se definen
las páginas principales por las cuales queremos que el usuario siempre tenga acceso sin ninguna complicación. Una vez realizado esto, procedemos a la etapa de diseño y estilo gráfico. Aquí se definen colores, la esquema de cómo va a ser nuestro sitio web de manera gráfica y se define el tipo de plantilla que vamos a emplear para la planificación del sitio web. Una vez definido el diseño y la información a tratar, procedemos a la etapa de ensamble. Aquí vamos a hacer todo lo necesario para que nuestras ideas se vean reflejadas en una página web final. Una vez hecho esto, procedemos a la etapa de testeo. En esta etapa de testeo se hacen las pruebas necesarias para determinar la funcionalidad del sitio web. Es necesario pedirle ayuda a nuestros usuarios para que sean estos los que hagan las diferentes pruebas en el sitio y nos comenten sus experiencias. Brindándonos así de manera adecuada qué tipo de falencias encontraron en el sitio web y si el sitio es recomendable para su uso. Todo planificador que quiera diseñar un sitio web debe responder a los siguientes interrogantes. ¿De qué se trata mi sitio web? En esta etapa definimos el producto, el objeto y el campo de trabajo, la misión institucional o consigna. Aquí definiremos qué tipo de información vamos a brindar con respecto a nuestro producto, cuál es el objetivo de mi sitio web y cuál es la misión de la empresa o personal para la creación de dicho sitio web. El siguiente interrogante es: ¿cuáles son mis motivaciones y a quiénes va dirigido? Es importante definir los objetivos principales y secundarios de mi sitio web. Es aconsejable que plasme en un documento o en una hoja los objetivos comenzando con verbos. También es necesario identificar al tipo de audiencia a la cual nosotros vamos a brindarle la información. Existen diferentes tipos de usuario. Están por capacidad física, que es la audiencia que incluye a todas las personas sin importar sus discapacidades físicas, permitiendo el acceso a la información, cumpliendo con las normas de usabilidad y accesibilidad como los estándares internacionales. Está el tipo de audiencia técnica. Esta se divide de acuerdo a la experiencia técnica que el usuario tenga. Para esto se deben plantear accesos simples mediante enlaces y otros más complejos. Está la audiencia por conocimiento de la institución u organización. Los usuarios del sitio web se dividirá entre quienes conocen la institución y quienes no la conocen. Los primeros siempre sabrán dónde buscar lo que necesitan, usando la terminología, las siglas y nombres de departamentos, mientras que los segundos no entenderán nada de la nomenclatura interna y se les hará muy difícil acceder a la información. Por esto hay que brindarles una ayuda para que estos puedan acceder de manera adecuada a la información. Existen usuarios por necesidad de información. Los usuarios del sitio también se dividirán entre quienes llegan a buscar contenidos determinados y los que buscan de manera aleatoria. Por eso es importante resaltar la información principal de la institución. ¿Qué servicios interactivos entregaré a través del sitio web? Este interrogante
permite definir con cierta anticipación los recursos tecnológicos de los cuales voy a emplear para alcanzar o llevar a cabo los objetivos planteados. Para esto es necesario especificar de manera concreta cuál es la experiencia que queremos que el usuario tenga con respecto al sitio web. En esta fase es de suma importancia realizar las siguientes actividades: identificar los servicios y trámites que se ofrecerán al público, identificar las unidades gestoras de información, analizar los procesos y elaborar diagramas de flujo, identificar los contenidos y procesos que puedan ser publicados en la página principal del sitio web. ¿Cuál es el contenido y diseño más apropiado para mi proyecto? En esta parte vamos a ver lo que es la estructura de la información. Para asimismo, determinar cómo debemos diseñar nuestro sitio web. La estructura del sitio web se desarrolla en tres áreas concretas. En estructura, que es donde se van a definir las secciones y funcionalidades y sistemas de navegación del sitio web. En la parte del diseño, aquí se mostrará de manera gráfica cómo va a ser la visión del sitio web, cuáles son los colores a emplear y cuáles son los logos. En la parte de mapas permanentes del sitio, lo que haremos es crear un árbol de contenido en el que muestre de manera práctica cuántas secciones tendrá el sitio en desarrollo y cuántos niveles habrá dentro de cada uno. Es necesario definir las políticas de uso del sitio web, pues allí podremos mostrarle al usuario cuáles son los derechos que tienen y las obligaciones con respecto al sitio web. Para la elaboración del diseño visual procedemos a 4 etapas. El diseño de estructura de las páginas. Es ideal que se dibujen diagramas con todas las pantallas que tendrá el sitio, ya que de esta manera será posible para los diseñadores y desarrolladores tener un documento concreto de trabajo y no ir a ciegas. Aquí vemos un ejemplo donde se muestra la estructura de cabecera de un menú principal hacia un lado de la página y el contenido, con sus respectivas imágenes y logos. Luego procedemos a los bocetos de diseño. En esta etapa consiste en generar dibujos digitales con base a la etapa anterior. Allí podremos observar las imágenes corporativas y los criterios de usabilidad a emplear. En la siguiente etapa será borradores de página. En esta etapa se realiza un prototipo de páginas mediante el cual se puede comprobar directamente la forma en que éstas funcionan. Es necesario crear diferentes borradores para así determinar la funcionalidad del sitio web, la usabilidad y la accesibilidad. Una vez realizado esto, procedemos a la maqueta web. Esta es la etapa final y consiste en generar todo el sitio web con lenguaje de programación HTML, incorporando los diferentes imágenes y contenidos y botones de navegabilidad. Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de estilo visual.
Existen normas y parámetros por cumplir, como te explicaré a continuación. Al momento de diseñar nuestra página web debemos tener en cuenta muchos factores, muchos parámetros. Esto para que la hagamos llamativa y agradable a los usuarios que deseen acceder a ella. Una página con un diseño poco agradable es una página que obviamente tendrá muy pocas visitas. La página principal es la primera impresión de nuestra página, por ende es de suma importancia. En este momento tienen en pantalla una captura de la página principal de Gobierno en Línea. Como pueden ver, esta página es agradable, maneja unos tonos claros de fondo y unos tonos llamativos en cuanto a los títulos o enlaces de interés. También maneja una organización de la información muy entendible para los usuarios. El primer parámetro a tener en cuenta al momento de diseñar nuestra página web es manejar colores corporativos. También es importante manejar tipos de letra como los sans serif, que son recomendados para personas con algún tipo de discapacidad visual o de alguna problemática. También es recomendable manejar tonos que hagan más fácil entender el texto a él o los lectores. Es recomendable el uso del tono azul corporativo para el cuerpo del documento. Para títulos de varios niveles o jerarquías y viñetas, se recomienda el uso del tono celeste. También es recomendable manejar escalas de grises. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar con el uso de imágenes y la correcta proporción o dimensión de estas. Las imágenes se pueden utilizar para cabeceras ampliadas o para noticias en miniatura. Por ejemplo, para imágenes de cabecera es recomendable una dimensión de 717 por 209 píxeles. Esto para evitar distorsión en la imagen. Uso de iconos y descripción de los mismos. Los iconos son mecanismos de interacción que deben ser diseñados cuidadosamente. Algunos de los más usados ya están estandarizados a nivel mundial, como lo son el de Twitter, Facebook, YouTube, entre otros. Es decir, con el solo hecho de poner el logo en nuestra página, ya la mayoría de personas o usuarios saben que al pulsar ahí los llevará al enlace de la página mencionada anteriormente. En la parte de arriba pueden apreciar la barra de iconos que se encuentra en la página web de Gobierno en Línea. Los banners. Los banners son una especie de carteles publicitarios colgados en la página, con la finalidad de promocionar o publicitar eventos. Estos suelen ser llamativos y no muy grandes. Existen tres tipos de banners: los de portada, los de micrositio y los publicitarios o promocionales. El desarrollo de contenidos. Al momento de crear o diseñar nuestra página web, tenemos que pensar qué hacemos, qué queremos hacer. Para esto debemos planificar, que es donde vamos a decir qué vamos a crear, cómo lo vamos a crear. Luego de esto pasamos al diseño, que es donde vamos a decir qué información vamos a manejar y cómo la vamos a clasificar y a mostrar dentro de nuestra página web. Y procedemos a lo último, a implementarla, es decir, ya cuando nuestra página queda montada. ¿Cuáles son los objetivos principales de una página web? Tener buena navegabilidad, un sitio con usabilidad, un buen diseño y arquitectura, manejar una correcta interacción de medios como audios, videos, imágenes y texto. En lo posible, evitar enlaces rotos, es decir, si vamos a descargar una imagen o un audio de nuestra página web, este enlace debe funcionar correctamente. Los menús. Los menús son opciones que se presentan. Tienen en nuestra pantalla el diseño de una página web. Como pueden ver, esta tiene un menú vertical izquierdo. Los menús son unas opciones desplegables que facilitan el acceso a la información de los usuarios. Existen tres tipos: el horizontal superior, vertical izquierdo y el destacado.
En pantalla, el menú horizontal con buscador. Ahora, el menú izquierdo vertical con subpestañas. Continuamos con los titulares y encabezados de sección. Antes de diseñar nuestra página, debemos tener en cuenta el orden de nuestra información, la jerarquía y la clasificación. Para ello existen plantillas que de una u otra manera facilitan el trabajo, como por ejemplo las plantillas conocidas HTML5. Pueden observar un modelo de una plantilla HTML5 en donde nos indica en dónde va el texto del título, en dónde va el cuerpo de nuestro documento. Asimismo nos indica muchas veces un título de nivel 2 o 3. Esto pues obviamente facilita las tareas. Otros componentes que se suelen usar en la creación de páginas web son las listas, las tablas, las enumeraciones. Estas son recomendables según el uso y la información que se quiera utilizar y cómo se quiera clasificar. Se recomienda utilizar en estas tonos claros que faciliten la lectura y la interpretación del lector. Los archivos que nosotros tengamos en nuestra página web, y algunos de estos tenemos que tener en cuenta que deben estar disponibles para descarga, deben contar con algunos parámetros especiales, como por ejemplo el nombre, sistemas-electiva1-rivera.do, es decir, la persona identificará claramente a qué grupo pertenece, a qué materia y quién es el autor del texto. Se recomienda no dejar espacios ni símbolos especiales, sino unirlo con guiones. Bueno, por esta parte concluimos con la exposición de estilo visual. Muchas gracias por su atención. Continuando con nuestra exposición, vamos a pasar al tema de accesibilidad y usabilidad de sitios web o documentos. Así lo define el consorcio de la W3C, que es la comunidad que promueve el acceso a Internet, y este busca mejorar y facilitar el acceso a la web de personas con algún tipo de discapacidad, creando pautas de accesibilidad. Esto pues mediante la creación de herramientas de evaluación. Lo que esto pretende es la creación de páginas web accesibles para personas, como les mencionaba anteriormente. Crear un sitio web accesible depende de muchos factores, como el tipo de contenido, el tamaño, la complejidad, las herramientas de desarrollo y el entorno. Esto pues teniendo en cuenta diversos factores como un buen tamaño de letra o un buen texto, evitar las palabras técnicas, manejar un lenguaje sencillo, utilizar en lo posible subtítulos en cuanto a los videos o algún tipo de descripción auditiva para personas pues con algún tipo de discapacidad visual. Idioma. En este momento tienen en pantalla un documento sobre la población humana y como pueden observar se encuentra ampliamente marcado con error. Esto debido a que el idioma se encuentra en francés, el idioma de corrección. Vamos a mostrar dos formas rápidas de cómo cambiar el idioma. Forma 1. Con el mouse vamos a seleccionar Control E todo el documento y venimos a la parte inferior de Word donde dice francés y seleccionamos. Automáticamente nos abre una pestaña para cambiar el idioma de corrección. Vamos a buscar español, Colombia, lo seleccionamos y pulsamos aceptar. Como pueden ver, disminuyó notoriamente el número de errores. Cabe aclarar que palabras estrictamente necesarias en otro idioma o nombres propios pueden seguir marcados con error. Para esto se recomienda pulsar, seleccionarla y cambiar también su idioma. Dejar seleccionada que esa palabra tiene que ser estrictamente en otro idioma. Bueno, forma 2 de cambiar el idioma de corrección. Seleccionamos todo el texto, vamos a revisar, a la pestaña revisar, vamos al menú desplegable idioma y establecer idiomas de corrección.
vuelve y nos aparece la pestaña para cambiar nuestro idioma y pulsamos en aceptar. Tipo de fuente y estilos de título para organización del documento. En primera instancia vamos a mostrar cómo cambiar el tipo de fuente. Seleccionamos el documento y vamos a la parte de fuente que se encuentra en el menú inicio y vamos a buscar una fuente tipo Verdana con un tamaño 12, que es el mínimo requerido para un documento accesible. ¿Por qué la fuente Verdana? Porque estas fuentes son de tipo sans serif, que son las recomendadas para personas con algún tipo de discapacidad o dificultad visual, puesto que tienen terminaciones que facilitan la comprensión e identificación de las letras. Ahora pasemos a los títulos. Es recomendable manejar estilos, ya que obviamente nos facilitan el trabajo y nos ayudan a tener ya preestablecido un diseño en nuestro documento y es agradable. ¿Cómo hacerlo? Tenemos en el menú inicio la parte de estilos y vemos que ya hay una serie de estilos creados. Como pueden observar, hay mucha variedad de estilos. Vamos a organizar este documento simbolizando que vamos a dar un orden jerárquico. Entonces, población humana sería un título de nivel 1. La evolución sería un título de nivel 2. Pirámides poblacionales, vamos a dejarlo en nivel 3. Y tabla poblacional vamos a dejarla en nivel 4. Vamos a ver por qué se dice que facilita el trabajo. Vamos a insertar una hoja en blanco. Vamos a venir a referencias, tabla de contenido y vemos que automáticamente al pulsar cualquier diseño también ya preestablecido se genera automáticamente en nuestra tabla de contenido. Entonces, por eso es que se nos recomienda dar una organización adecuada, no solo en títulos, también en cuerpo o texto del documento. Como pueden ver, estas se pueden modificar. Vamos a dar clic derecho, modificar y se puede cambiar el estilo de sangría, la fuente, el tamaño, la alineación del texto, entre otras muchas características. Márgenes, alineación de texto y espacio entre líneas. Como pueden ver en pantalla, tengo un documento cuyas márgenes son muy pequeñas. Esto no es recomendable, ya que para personas con algún tipo de dificultad, una línea no debe superar los 80 caracteres. Entonces, vamos a cambiar estas márgenes. ¿Cómo hacemos? En la parte superior de nuestro Word vamos a ir a diseño de página y a seleccionar márgenes. Si quieren pueden seleccionar márgenes personalizados. En mi caso ya tengo una configuración personalizada según las normas ICONTEC, que es a la izquierda y en la parte superior 4 centímetros y en la parte inferior y derecha 3 centímetros. Lo voy a seleccionar. Como pueden ver, cambia notoriamente la organización de nuestro documento. Ahora, alineación del texto. En este momento la alineación del texto, como pueden ver en el menú inicio, se encuentra justificada. Da un aspecto organizado de nuestro documento, pero no es recomendable para personas con algún tipo de discapacidad, ya que si éstas implementan un lector de pantalla, por ejemplo, en este momento donde tengo seleccionado, se tomará este tiempo para identificar que va a saltar o pasar a la siguiente línea. Para esto es recomendable, vamos a seleccionar el documento y alinearlo a la izquierda. Control Q o simplemente seleccione. ¿Por qué? Porque automáticamente el lector identifica que de esta línea seguirá a la línea siguiente sin ningún tipo de retraso. Ahora, espacio entre líneas. Yo creo que la mayoría de personas hemos leído algún tipo de revista o periódico y solemos incurrir en saltarnos de una línea a la otra. Esto es porque no es identificable cada línea. ¿Cómo
dar un espacio adecuado. Vamos a seleccionar nuestro documento y según los estándares de accesibilidad en documentos, el espaciado debe ser 1.5. Como pueden observar, cambia notoriamente la identificación. Y recordemos, el tamaño de nuestro texto debe ser mínimo 12 puntos. Aprecien cómo cambia este párrafo con los parámetros de accesibilidad. Listas de numeración y viñetas. Es común al organizar nuestro documento querer identificar subcontenidos del mismo. Por ejemplo, aquí estamos hablando de tipos de pirámides y acá explicamos una por una. ¿Cómo organizarlo adecuadamente con viñetas? Seleccionamos el icono, lo eliminamos, volvemos y lo seleccionamos y vamos en la parte de párrafos del menú inicio a seleccionar en viñetas el icono que sea de nuestro agrado. Como pueden ver, automáticamente se corre o toma otro espacio de sangría organizando de diferente manera nuestro documento. Da un aspecto organizado, como les decía, y agradable a la vista. Estas pueden ser de diferentes iconos o estilos, pueden ser numéricas con infinidad de estilos como paréntesis, números romanos o letras, entre otros. Esto ya depende del aspecto que le quiera dar quien hace el documento. Columnas. El uso de columnas es recomendable para periódicos, boletines o algún tipo de información como folletos que pueda ser contenida en varias columnas de información. ¿Cómo elaborar columnas del documento? Seleccionamos todo el documento, vamos a diseño de página y a columnas y se selecciona el número de columnas que el usuario quiera. En este caso va a seleccionar 2 columnas. Ahora bien, las columnas no son recomendadas para personas con algún tipo de dificultad o discapacidad visual, porque suelen confundirse entre las líneas de las 2 o varias columnas que se manejan. Por ende, solo se usan si es estrictamente necesario. De lo contrario, es mejor manejar una sola página y una sola columna. Las tablas. Las tablas son recomendadas solo en casos estrictamente necesarios, porque estas pueden confundir al lector y si éste tiene una dificultad o discapacidad visual, aún más. ¿Cómo insertar una tabla? Vamos a la pestaña Insertar, opción Tablas y seleccionamos la dimensión que el usuario desee. En nuestro caso ya tenemos una tabla creada con unos países y el número de habitantes que ésta tiene. En pantalla tienen un ejemplo de cómo interpreta una tabla un lector de ayuda para personas con discapacidad. Un dato importante a tener en cuenta es que si nuestra tabla, como en este caso, pasa a la siguiente hoja, es recomendable pasar las cabeceras también. ¿Cómo? Copiamos las cabeceras, nos situamos en la primer celda, damos clic derecho y seleccionamos insertar por encima y vamos a pegar en la primera celda para que nos copie automáticamente. Esto puesto que al finalizar una página el lector se toma un tiempo y es recomendable que vuelva a identifique al usuario qué es lo que le está leyendo. ¿Cómo incluir títulos de nuestras tablas? Esto para facilitar que los lectores de pantalla guíen al usuario de qué información se les va a proporcionar. Para hacerlo, seleccionamos nuestra tabla, vamos a referencias, vamos a la parte de títulos, insertar título.
Nombre de nuestra tabla, en este caso vamos a dejarla como tabla 1 y vamos a escribir datos poblacionales. Vamos a dejarlo encima de la selección y vamos a darle a aceptar. En los anteriores puntos tocamos los parámetros esenciales para tener en cuenta a la hora de elaborar un documento accesible. ¿Cómo verificar o comprobar si nuestro documento cumple con estas características? A través de Word. Vamos a Archivo, en la parte de Información, sección Comprobar si hay problemas, damos clic y Comprobar accesibilidad de documento. Seleccionamos ahí y como pueden ver nos aparece en la parte derecha de la pantalla qué errores presenta nuestro documento, qué falta, qué sugerencias nos hace y una información adicional cómo corregir los errores que tenemos en este momento. No queda más que agradecer la atención prestada. Recuerden que la exposición fue a cargo de Melissa Rivera y Jamie Valencia, estudiantes de Ingeniería de Sistemas, 10º semestre del IFIT.